Bueno, vamos a comenzar y me ayudas, porfa, Camila, con la asistencia. ¿Se escucha bien? ¿Todos se escuchan bien? ¿No tienen ninguna interferencia acá? Sí se escucha bien, doctora. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar, muchachos. Las enfermedades por protozoos es algo que es muy frecuente y ustedes como futuros serumistas van a tener que abordar este tipo de patología y tomar decisiones, porque algunas se pueden complicar. Básicamente ustedes tienen como objetivo, cuando lleguen a su centro de salud de primer nivel, garantizar o saber, hacer una encuesta, ver cuáles son las condiciones sanitarias de su comunidad. Garantizar de que esa población pues tengan las medidas higiénicas correctas, porque este tipo de enfermedades por protozoos pueden ser prevenibles. Entonces, ustedes pueden intervenir para que esta población no tenga esos factores de riesgo que le condicione a ser más propensa a desarrollarlos. Entonces, vamos a abordar enfermedades como amebiasis, yardiasis, toxoplasmosis, tricomoniasis y balantidiasis, ¿ya? En la siguiente, vamos a recordar de que el dominio al que pertenece la amebiasis es el dominio de Eucariota, la familia Entamoebidae y el género Entamoeba. Vamos a hablar sobre, existen varias especies, ¿no?, de la Entamoeba, pero vamos a hablar sobre las principales 4 especies que algunas son y otras no patógenas en el hombre, siendo la principal la Entamoeba histolítica y teniendo presente de que de estas 4 especies que vamos a desarrollar en esta tarde, está la Entamoeba histolítica, la dispar, la Moskowski y la Bangladeshi. Estas tienen características morfológicas idénticas, pero podemos decir que la mayoría de los casos que son sintomáticos van a ser causados por la Entamoeba histolítica y que la Entamoeba dispar no se considera patógena. Sin embargo, en la Entamoeba Bangladeshi no está muy claro si tiene potencial o no patógeno, y en la Entamoeba Moskowski se han reportado infecciones por esta y hay evidencia que sí tiene un potencial patógeno. Entonces, dentro de las que vamos a abordar van a ser estas 4 especies, donde tenemos que tener presente que la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, casi que el 90%, y el 10% está más asociado a la Entamoeba histolítica. En la siguiente vamos a observar vamos a recordar cuáles son las principales características de este parásito. Hay 2 fases, ¿no?, la de trofozoito y la de la quística, siendo el trofozoito esa forma invasora, es la que va a desarrollar la enfermedad como tal. Entonces, el trofozoito, ténganlo presente, de que es la forma patógena del parásito, de este protozoo. Mide aproximadamente entre 20 y 50 micras, tiene motilidad, ya que tiene una extensión del ectoplasma llamado pseudópodos, que son digitiformes, y eso le va a dar esa característica de motilidad. Y también tiene un endoplasma granuloso, tiene un núcleo excéntrico y un cariosoma central y puntiforme. Principalmente van a habitar en el lumen o en la pared del colon, ¿verdad? Y se va a multiplicar por fisión binaria. Crece mejor en condiciones anaeróbicas, es facultativo y necesita la presencia de bacterias o sustratos tisulares para su nutrición. Entonces tengan presente que los trofozoitos también pueden estar presentes en las heces, y es la forma patógena del protozoo, y es muy frecuente que estas heces, este contenido fecal, tenga trofozoitos con eritrocitos fagocitados, que va a ser ese signo patognomónico. Entonces, la amebiasis, algo característico, que son diarreas disentéricas, ¿no? Tienen sangre. Ahora, la siguiente, porfa, el quiste, ¿verdad? El quiste tiene una característica tetranucleada, tiene aproximadamente un tamaño variable entre 5 a 20 micras, y es la forma, eso ténganlo presente, en su estado del quiste es un estado infectante. O sea, a través de la ingestión de estos alimentos contaminados o de esa agua contaminada con estas deposiciones,
La forma quística es la que el hospedador, ¿verdad? El hombre va a adquirir y a través de eso se va a hacer el ciclo en el hospedador y va a generar, se va a desenquistar y va a originar los trofozoitos, que es la forma patógena, invasiva. Algo característico de este protozoo es que el trofozoito es invasor, invade ese enterocito. Bien, entonces, algo importante también que tienen que tener presente en las características es que el quiste puede durar días o semanas y en condiciones de baja temperatura y humedad. Entonces, eso es algo que lo ayuda a mantenerse allí en el tiempo, ¿no? Y que nosotros tengamos más exposición a eso. Es por eso que ustedes tienen que en sus comunidades hacer campañas, ¿verdad?, de educación sanitaria, del lavado de manos, muchachos, ¿ya? Lavarse las manos antes y después de ir al baño, antes de comer los alimentos, lavar correctamente los alimentos y consumir agua que sea hervida o filtrada, ¿verdad? Ya, en la siguiente vemos que ese quiste, una vez que está en el intestino delgado, se va a dividir, como les dije, por fisión, va a desenquistarse, ¿verdad? Y básicamente va a liberar 8 trofozoitos y estos trofozoitos se van a dividir en manera, en pares, ¿no? O sea, por fisión binaria. Tras ese desenquistamiento, los parásitos se transforman en ese trofozoito móvil activo que va a ser potencialmente patógeno, como les dije, y es capaz de producir una colitis. Entonces ahí está un caso clínico bajado de internet, donde habla de un paciente de 33 años, varón, que se traslada a México y ahí comienza a presentar, tiene un tiempo allí en México de 3 meses, previos al inicio de su enfermedad actual, de la enfermedad que están ahí refiriendo, que se caracteriza por dolor abdominal no específico y diarrea. Lo hospitalizan, le hacen varios exámenes y dentro de ellos le hacen una endoscopia donde observan úlceras, ¿no? Le hacen una colonoscopia, perdón, y observan úlceras a través del colon donde hay áreas segmentarias y afectadas. Y bueno, finalmente definen que es una enfermedad, una colitis ulcerativa por amibas. Ahí es importante hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn porque el manejo es totalmente diferente. Y en la enfermedad de Crohn, cuando se confirma, el manejo es con corticoides. Y si nosotros, bueno, ya eso va más a la especialidad, ¿no? El gastroenterólogo que va a estudiar este tipo de pacientes, tiene que definir muy bien que sea esa colitis ulcerativa sea de origen por una enfermedad de Crohn o que sea de origen infeccioso por un amiba, porque el tratamiento va a ser diferente y el uso de corticoides, si nosotros lo confundimos o hacemos mal el diagnóstico, puede empeorar las condiciones del paciente y este paciente incluso puede fallecer. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso y eso ya correspondería a la especialidad, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista epidemiológico, en la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor, es una enfermedad que es cosmopolita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que, bueno, cualquier persona puede sufrirla, ¿verdad? No hay una predilección como tal y que la vamos a observar en países como México, también dentro de las áreas que tienen más casos de amibiasis está el continente africano, está África, está la India y también parte del continente de América Central y del Sur, ¿ya? Entonces tenemos que la incidencia, en la siguiente por favor, aunque la incidencia de las infecciones por entamoeba lítica parece estar disminuyendo, sigue afectando a las personas de un nivel socioeconómico bajo, principalmente, ¿qué grupos etarios son más vulnerables? A los niños menores de 5 años. Entonces, no es considerada, ¿verdad? No está dentro de las causas más comunes de diarrea del viajero, pero puede darse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se da? Porque por lo general este tipo de personas, ¿verdad? Viajeras que están de turistas tienen periodos cortos de tiempo, entonces en esas áreas endémicas. Entonces, no está asociado principalmente a este tipo de causas. En la siguiente vemos de que la incidencia se va a presentar de acuerdo a los registros en aquellos hombres sexualmente activos que tienen relaciones sexuales con hombres y ellos tienen mayor riesgo de infección y se ha determinado que en muchos casos están colonizados principalmente por la entamoeba dispar que no es patógena.
La amibiasis invasiva es lo que nosotros tenemos que evitar, prevenir. Por eso es que todo paciente que tenga un examen de heces positivo para amiba, para entamoeba histolítica, es importante tratarlo, porque esta enfermedad puede ser invasiva extraintestinal y afectar el hígado, afectar el corazón, afectar el cerebro, afectar los pulmones. Y en aquellos pacientes que son inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, esta enfermedad va a ser más agresiva. Es por ello que es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces, en la siguiente, ya aquí hacemos un repaso, ¿no? De que existen dos formas del parásito, que es la quística y la etapa de trofozoito, siendo esta la patógena, ¿no? Y la quística es la forma infecciosa. Y en la siguiente, porfa, vemos el ciclo de vida, que ya les he avanzado un poquito en eso. Nos habla de que con la ingestión de un solo quiste es suficiente para causar la enfermedad. Entonces, se produce la ingestión de ese quiste a través de esos alimentos o agua contaminada, y es una transmisión que va a ser de contacto fecal oral, y puede ocurrir en áreas que no sean endémicas y entre individuos también que nunca hayan viajado, ¿verdad? Entonces, esa forma quística va a ser la forma infectante, y cuando liberan los trofozoitos es lo que va a ser la forma patógena, la que va a condicionar a esas manifestaciones clínicas en el paciente. Tengan presente que la mayoría de estos pacientes, quizás porque tienen un sistema inmunológico competente, no van a desarrollar como tal, o quizás se autolimita, ¿verdad?, esas manifestaciones clínicas, y el 90% de estas personas pueden ser asintomáticas. Solo el 10% las desarrollan, pero hay que tomar en cuenta de que este tipo de enfermedad puede producir complicaciones graves que comprometen la vida del paciente. En la siguiente tenemos cuáles serían esos factores de riesgo de enfermedades graves. Tenemos de que hay registro de 50 millones de personas que pueden desarrollar una colitis o enfermedad extraintestinal, con más de 100.000 muertes al año. Bien, los factores que influyen en que en si la infección conduce a una enfermedad asintomática o invasiva incluyen a la cepa de entamoeba histolítica y a factores del huésped. Entonces, eso quiere decir de que aquellos pacientes con mayor susceptibilidad genética, su grupo etario, por ejemplo, como dijimos, los menores de 5 años, o su estado inmunológico, como aquellos pacientes inmunosuprimidos como VIH, pueden desarrollar esta enfermedad de manera más agresiva. Dentro de los factores, otros factores sería el embarazo, en la siguiente, el embarazo, y por eso es importante, muchachos, eso ya es para especialidad, en un caso un poquito que esté más complejo, definir bien si el paciente presenta una enfermedad ya tipo colitis ulcerativa, definir si es de origen infeccioso o no, porque el uso de corticoides puede empeorar o puede desencadenar que esta enfermedad sea fatal. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, acá repasamos su patogénesis. Tenemos que se ha descrito que la infección por la entamoeba dispar ocurre aproximadamente 10 veces más frecuente que la propia entamoeba histolítica. Y dice que aunque la mayoría de las infecciones sintomáticas se deben a esta, pero acuérdense que solo un 10%. La virulencia de diferentes cepas de entamoeba histolítica y Moscowski es variable. Entonces aquí tenemos un cuadrito, en la siguiente por favor. Después de la ingestión de ese quiste, se va a desenquistar, pasa sin problemas a través del estómago. Fíjense cómo resiste a ese pH del estómago, ¿verdad? Llegando al intestino delgado, pero algo importante que ustedes van a tomar en cuenta aquí en la patogénesis de este quiste, ¿verdad? Después que se desenquista el trofozoito, a través de la leptina galactosamina, esa es la que la va a ayudar a invadir y a penetrar esa mucosa del colon, causando esa destrucción de tejidos y un aumento en la secreción intestinal, condicionando a la diarrea sanguinolenta. Entonces, el trofozoito va a ser capaz de destruir esas células epiteliales como las células inflamatorias, y ocurre a través de una serie de mecanismos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde va a haber la participación de secreción de proteinasas por ese trofozoito, va a condicionar a una lisis de esa célula diana mediante un mecanismo dependiente del contacto, va a condicionar a muerte de células por apoptosis, y va a haber la formación de ameváporas, que es una familia de péptidos pequeños que pueden formar poros en las bicapas lipídicas, lo que va a condicionar
o resultar en la citólisis de las células infectadas, y esos cambios en la permeabilidad intestinal van a través de la disrupción de las proteínas de una hemestrina, van a condicionar toda esta patogenicidad y de esas manifestaciones clínicas. Entonces, fíjense todo el mecanismo de acción que tiene este trofosodito para invadir esa célula y condicionar y originar las manifestaciones clínicas. Entonces, sabemos que la patogenicidad en la siguiente de los trofosoditos amebianos se va a ver facilitada a través de esta, se va a ver facilitada por la adherencia a las células epiteliales del colon a través de una lectina específica. ¿Cuál es su nombre? La lectina galactosamina. Bien. Entonces, se ha descrito de que en aquellos mamíferos que tienen, dice, las células de mamíferos sin residuos de galactosa N-terminal o N-acetilgalactosamina son resistentes a la adherencia de trofosoditos amebianos, lo que también es consistente con un papel importante de la lectina en la adhesión. Entonces, hay factores que pueden predisponer a esa persona, ¿verdad?, a desarrollar o no por la presencia de esta lectina. Entonces, ella va a desempeñar también un papel en la inmunidad, ya que la inmunidad de la mucosa contra la lectina parece mediar cierto grado de protección en la enfermedad invasiva después de la colonización. También participan otras moléculas en este mecanismo de patogenicidad del trofozoito. Ahora, en la siguiente, por favor, las manifestaciones clínicas. Entonces ya ustedes conocen, ¿verdad? Las principales manifestaciones van a ser entre un 94 al 100% la diarrea. Esta enfermedad tiene un inicio que puede ser agudo o subagudo, o sea que va desde 1 a 3 semanas, siendo su principal manifestación clínica la diarrea y las heces con sangre. Es algo muy característico, ¿verdad? Que nosotros lo podemos hacer de diagnóstico diferencial con otras enfermedades diarreicas, pero tenemos que tener presente que se pueden complicar, ¿verdad? Sobre todo la extraintestinal, y también puede condicionar, de acuerdo al estado, como dijimos, ¿verdad?, los factores de riesgo que tenga esta persona a desarrollar una colitis amebiana que sea fulminante, que comprometa la vida del paciente. En el caso, en el caso de la enfermedad clínica crónica, tenemos la colitis crónica no disentérica, que va a ser la forma más frecuente de amebiasis en personas de todas las edades. En raras ocasiones se presenta con hemorragia digestiva baja, sin diarrea, potencialmente mortal. Entonces, la pérdida de peso ocurre en un 38%, pero, la pérdida de peso ocurre en la mitad de los pacientes, y la fiebre, eso ténganlo presente, que estos pacientes van a tener diarrea, van a presentar fiebre, y las características de esas van a ser con sangre. Entonces, es muy característico. Pérdida de peso no es muy frecuente, aproximadamente en la mitad de los pacientes, que es diferente a lo que vamos a ver más adelante en la yardiasis, que es una manifestación clínica importante, esa pérdida de peso por la malabsorción. Pero en este caso no es algo muy frecuente. En la siguiente, en la infección asintomática, la mayoría son, como les dije, el 90% son asintomáticas. La entamoeba dispar no se considera patógena, aunque no ha habido informes donde se describe potencial agente etiológico de acceso hepático mediano y de diarrea crónica. La entamoeba moscowski se consideraba no patógena, actualmente se ha asociado con diarrea. Y la de la entamoeba bangladeshi aún no se ha investigado bien su patogenicidad, que son las principales especies que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando. Dentro de sus manifestaciones, ¿verdad?, también dice que va a variar de una infección que sea asintomática hasta que sea hasta una colitis fulminante aguda. Entonces, llévense esto, que esta enfermedad puede dar una disentería mediana, ¿verdad?, que ustedes pueden limitar, o puede condicionar a una más agresiva, una enfermedad extraintestinal, que puede afectar bien sea pulmón, corazón, cerebro. Principalmente, dentro de las extraintestinales están los accesos hepáticos. Y en la siguiente, por favor, dice la colitis amebiana ha sido reconocida en pacientes asintomáticos. Entonces hay un estudio que hicieron en 5.193 individuos asintomáticos en Japón, los cuales se sometieron a una colonoscopía,
y en ellos se consiguió, ¿verdad?, que tenían pruebas positivas de sangre oculta. Esa prueba TB no estaba positiva, le hicieron la colonoscopia a este paciente, estaba totalmente asintomático de manifestaciones de diarrea, y se encontraron que 4 de estos presentaban lesiones ulcerativas y dieron positivo para amibia, que eran unas lesiones ulcerativas amebianas en el ciego, o en algunos casos fueron en el colon ascendente. Bueno, como les dije, se ha observado la colitis fulminante con necrosis intestinal que va a conducir a la perforación y peritonitis en aproximadamente 0.5 de los casos. La tasa de mortalidad asociada va a ser más del 40%, y este tipo de pacientes pueden desarrollar también un megacolon tóxico. Bueno, la siguiente ya lo hemos hablado. Aquí en esta diapositiva, tener presente que dentro de otras manifestaciones intestinales tenemos el ameboma, que es una masa de tejido de granulación que es palpable al examen físico y puede imitar a un cáncer de colon. Es poco frecuente. Y dentro de otras complicaciones raras tenemos apendicitis, amibiasis cutánea perianal y fístulas rectovaginales. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces ustedes, muchachos, cuando estén en su centro de salud en primer nivel, básicamente la historia clínica, no se olviden de preguntar cuáles son esas características de las deposiciones, qué características tiene, además de las características del paciente, de la diarrea, ¿verdad?, que es con sangre. Ustedes el paciente les va a decir que presenta dolor abdominal, describir cuáles son todas esas características del dolor abdominal, porque estos pacientes tienen un estado nutricional bajo, o si tienen alguna predisposición genética, o si es un paciente que está inmunosuprimido, esta diarrea puede complicarse con una colitis fulminante. Entonces, ustedes tienen que ser cuidadosos porque pueden estar frente a un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Porque ya dijimos que esa colitis fulminante puede condicionar a necrosis intestinal y eso condicionar a perforación y peritonitis. Entonces, siempre evalúen a su paciente, ¿bien? Hagan una correcta historia clínica, un buen examen físico que les hagan descartar de que no se trate de un abdomen quirúrgico, ¿verdad? ¿Qué herramientas van a tener ustedes en el diagnóstico? Van a hacer principalmente un examen de heces, ¿ok? Acá en esta diapositiva del diagnóstico, pues nos dice eso, básicamente que ustedes van a tener a su alcance la microscopía en heces. Pero existen otras pruebas como la de antígenos en heces para confirmar, ¿verdad? Y el PCR en heces, ¿ya? Se prefiere el PCR porque tiene una alta sensibilidad. En lo anterior, Camilo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y tiene capacidad para distinguir cuál de las especies es, si es la entamoeba histolítica o si es la dispar o la Moskowski. Ya sabemos que la histolítica es la que es patógena y es la que nos va a dar esas manifestaciones y para que ustedes tomen decisiones para tratarla. Pero en el primer nivel en el centro de salud no van a tener una PCR, van a tener solamente una microscopía en heces. Acá en esta diapositiva, en esa, Camila, el antígeno de las heces es la siguiente mejor opción, ya que se distinguen entre varias especies de entamoeba, ¿verdad? Lo que les va a determinar. Y lo que ustedes van a tener en su centro de salud, pueden solicitar una microscopía en heces seriada, ¿verdad? Que sea en días diferentes, 3 muestras, para confirmar de que estamos frente a una entamoeba. Bien. En la siguiente, otras herramientas diagnósticas tenemos, bueno, básicamente son esas 3. No hay una serología, o sea, la serología no es útil para diagnosticar este tipo de patologías, ¿verdad? Y se dice que, bueno, sin embargo, la serología puede ser útil en viajeros o individuos sin antecedentes de exposición. Nosotros no contamos con serología. Entonces, básicamente, nuestra principal herramienta va a ser la clínica del paciente, una buena historia clínica, examen físico, solicitar una microscopía en heces, en el caso que ustedes estén allí en el SERUM, y aquí en el hospital ni siquiera tenemos el antígeno en heces ni la PCR, pero por eso les digo que nosotros tenemos que valernos de esa historia clínica y ese examen físico, más una microscopía en heces. Bien, en la siguiente diapositiva dice que el abordaje de los quistes incidentalmente encontrados en los exámenes de detención puede estar presente. Entonces, se recomienda, se recomienda que se debería hacer una PCR o un antígeno para saber qué especie es, pero no lo tenemos disponible. Sin embargo, muchachos, si el paciente ustedes tienen una alta sospecha y tiene manifestaciones clínicas,
siempre se debe tratar. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que tengan algún estado de inmunosupresión o algún factor genético predisponente, esta enfermedad puede avanzar un poco más y puede ser invasiva. Entonces, se recomienda que siempre se trate. En la siguiente diapositiva nos habla que incluso se puede conseguir quistes de entamoeba en una prueba de Papa Nicolau cervical. Sin embargo, por lo general, o sea, es muy probable que se trate de otra especie que se llama entamoeba gingivale, que no es patógena y no es justificado su tratamiento. Bien, ahora, esta enfermedad la mebiasis la vamos a hacer diagnóstico diferencial con la Shigella, Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, ¿ve? Incluso con la tuberculosis intestinal y otras etiologías no infecciosas serían el intestino isquémico y la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, ahora, el tratamiento. El objetivo de la terapia antimicrobiana en la amibiasis intestinal es eliminar el trofozoito invasor, ¿verdad? Y erradicar el transporte intestinal del organismo. Es por ello que en la siguiente diapositiva, todas las infecciones por entamoeba histolítica debe tratarse incluso en ausencia de síntomas, dado el riesgo potencial de desarrollar una enfermedad invasiva y el riesgo de propagación a los miembros de la familia. Insistir, hacer énfasis en esa persona de que cumpla esas medidas básicas de higiene, el correcto lavado de las manos antes de ingerir cualquier alimento y lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavar correctamente los alimentos, todas esas medidas higiénicas que son básicas para prevenir esta enfermedad y de todo ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, los pacientes sin ningún síntoma o signo de enfermedad activa se van a tratar con un agente intraluminal. ¿Cuáles son esos agentes? Tenemos la paramomicina o el furoato de diloxanida. Las dosis están allí en la siguiente diapositiva. La paramomicina está 25 a 30 miligramos por kilo de peso. 3 dosis divididas durante 7 días. O el furoato de diloxanida, que es 500 miligramos por vía oral 3 veces al día. Entonces, si el paciente está sintomático, idealmente nosotros debemos tratarlo con la paramomicina y el metronidazol. ¿Ok? En la siguiente tenemos que otro agente intraluminal, ¿verdad? Una alternativa está el iodoquinol o la nitazosanida, pero la nitazosanida no tiene datos de eficacia, o sea, son muy limitados. No se da como referencia, como primera línea. Tenemos el iodoquinol, una dosis de 650 miligramos, 3 veces al día, durante 20 días, más el metronidazol, ¿verdad? La elección del agente depende en gran medida de la disponibilidad local del medicamento, la disponibilidad de estos medicamentos, en particular el furoato de diloxanida y el iodoquinol, puede ser un poco limitado. Entonces, en la siguiente tenemos que en la enfermedad leve a moderada, los pacientes que presentan una enfermedad leve a moderada requieren de un tratamiento sistémico. ¿Cuál va a ser? En primera línea tenemos metronidazol y como alternativa el tinidazol, ornidazol, cenidazol y la nitazosanida, pues no se recomienda mucho, pero está allí como última opción. Básicamente va a ser un tratamiento de 10 días, la dosis va a ser de 500, dependiendo, ¿no? Dice que de 500 miligramos 3 veces al día. Bien, en la siguiente tenemos, en los casos de colitis, peritonitis, megacolon tóxico, las presentaciones graves y las complicaciones de la enfermedad grave van a requerir antibióticos empíricos de amplio espectro para la posible infección bacteriana, que puede ser que estos pacientes no solamente tengan por ameba, sino otra causa, ¿verdad? Una causa bacteriana, como por ejemplo organismos entéricos gram negativos, y bueno, se va a utilizar el metronidazol más el otro antibiótico de acuerdo al rango que se consiga, ¿no? Entonces, en ocasiones se requiere una intervención quirúrgica como una colectomía en el contexto de un megacolon tóxico. Y en el caso de en el caso que es la más frecuente de las extraintestinales, el absceso hepático mediana, se utiliza el metronidazol junto con un tratamiento específico del sitio. Si, por ejemplo, podemos hacer
puede estar asociado a otro germen, ¿verdad? Una bacteria, entonces se utilizan los dos. O si se confirma que es solamente meviano, se va a utilizar solo el metronidazol. La dosis del metronidazol va a ser de 500 a 750 miligramos 3 veces al día. Y el metronidazol que está nauseoso, con vómitos, no tolera nada vía oral, se puede colocar vía endovenosa. Dentro de las alternativas, la siguiente, al metronidazol tenemos el tinidazol, el ornidazol y el cenidazol. Entonces la dosis del tinidazol va a ser 2 gramos por vía oral al día durante 3 días, el ornidazol de 500 vía oral durante 3 días y el cenidazol 2 gramos en adultos durante 1 o 3 días. Pero nosotros tenemos, el MinSA tiene metronidazol. Entonces, por lo general indicamos el metronidazol y ya ustedes tienen, solamente nos enfocamos en la intestinal, ¿no? No en las extraintestinales que tienen cada una de acuerdo a si es un acceso a nivel pulmonar o hepático, los esquemas, ¿no? Solamente les dije el más frecuente que es el acceso hepático. Pero básicamente esta terapéutica es para cuando es intestinal. Bien. Continuamos con la Giardia Landia. Prácticamente, acuérdense, las mismas medidas preventivas. La Giardia, conocida también como Giardia intestinalis o duodenalis, es un parásito, es un protozoo capaz también de causar enfermedad diarreica, es esporádica o es epidémica, a diferencia de la amibiasis, ¿no? Es una causa importante de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, y existen brotes en guarderías y enfermedades. A diferencia también de la amibiasis, en esta sí se presenta en viajeros internacionales. Dentro de los factores de riesgos tenemos comportamiento sexual entre hombres, aguas contaminadas, las personas que hagan su turismo, el contacto con niños, o sea, el contacto con las heces de los niños cuando le hacen el cambio de pañal, uso indiscriminado de antibióticos y la presencia de una afección gastrointestinal crónica. En la siguiente, la incidencia, también esta es una enfermedad que es común en áreas con malas condiciones sanitarias o instalaciones limitadas de tratamiento de agua, afecta principalmente a niños menores de 10 años y más de 300 millones de casos se reportan anualmente. La manera de transmisión, en la siguiente por favor, es a través del agua, los alimentos y fecal oral. Además, el suelo, la contaminación ambiental y la exposición de los animales pueden ser ocasionalmente fuentes de infección. Entonces, en la siguiente, ustedes como futuros serumistas, es importante que garanticen, por ejemplo, se tomen medidas y que el agua en esa comunidad sea tratada correctamente, porque el agua es una fuente importante de transmisión de la giardiasis. Y esta enfermedad puede hacerse crónica y puede condicionar a muchas complicaciones. Por ejemplo, en los grupos etarios de los niños, los pediátricos pueden tener retardo en su crecimiento por una mala absorción. Entonces es importante hacer énfasis en que nuestra población, nuestra comunidad, tenga un agua tratada. Los quistes sobreviven también fácilmente a arroyos de montaña porque pueden sobrevivir incluso a aguas frías y son resistentes a la cloración. Esta enfermedad se transmite de persona a persona y a través también de los alimentos crudos o poco cocidos contaminados con los quistes. Entonces, la forma infectante, en la siguiente por favor, en su ciclo de vida es el quiste. Y la patógena es el trofozoito. A diferencia del trofozoito de la amiba, este no es invasor. Solo se adhiere ahí al enterocito. Entonces, dentro del ciclo de vida tenemos que tiene dos formas morfológicas, en forma de quiste y de trofozoito. Los quistes son la forma infecciosa del parásito, se excreta en las heces y puede sobrevivir en ambientes húmedos durante periodos prolongados. A través de la ingestión de 10 quistes es suficiente para causar giardiasis sintomática y tras la ingestión de estos quistes se produce la enquistación. Entonces, más o menos parecido con la amiba, ¿verdad? Entonces, se hace la contaminación fecal oral, la persona consume ese alimento o agua contaminada, ese quiste llega hasta el intestino, ahí se desenquista, se libera por fisión binaria, se multiplica, pero solo se adhiere a la mucosa intestinal. No se sabe exactamente, a diferencia de la amiba,
cómo actúa, ¿no? Qué es lo que, lo que genera su patogenicidad y lo que genera todas esas manifestaciones clínicas. En la siguiente vemos cómo los trofozoitos, que es una forma, es el trofozoito de la giardia, ustedes pudieron ver en la diapositiva anterior, tiene una formita piriforme, ¿no? Una forma de pera, es binucleado, también es multiflagelado, y lo que le va a permitir dividir, también tiene la capacidad de dividirse por fisión binaria y se localiza principalmente en el intestino delgado proximal. Tiene un disco adhesivo, ahí ustedes ven esa fotito, un trofozoito, ¿verdad? Adherido a la mucosa intestinal a través de ese disco adhesivo, lo que va a facilitar esa unión entre el trofozoito y el epitelio. No invade a ese enterocito, pero sí se adhiere a él. En la siguiente vemos que los trofozoitos no se adhieren al intestino delgado, avanzan hacia el intestino grueso, donde se van a volver en la forma de quiste infeccioso, y las sales biliares conjugadas parecen fomentar esa enquistación. Los quistes se devuelven al medio ambiente en las heces excretadas, y en el contexto de la diarrea, los trofozoitos también pueden encontrarse en las heces. La siguiente, por favor. Su patogenia es un parásito que no es invasivo. La patogenia de los síntomas que pueden ocurrir en la giardiasis, incluida la diarrea aguda y la malabsorción, no se comprende completamente, pero sí se sabe que en estos pacientes que tienen este tipo de patología, ¿verdad? A la microscopía óptica se observa que hay una atrofia vellositaria parcial, leve o moderada, hay una atrofia. Puede haber también, bien sea una atrofia vellositaria parcial leve o moderada, o una atrofia vellositaria subtotal en casos graves. En la siguiente, por favor, ese aumento en la profundidad de la cripta y el acortamiento o alteración de las microvellosidades va a condicionar a esa mala absorción. Entonces, esta enfermedad puede ser crónica y puede condicionar a retardo en el crecimiento, a ¿qué otro síntoma va a tener el paciente? Va a tener fatiga crónica, aparte de la diarrea o el dolor abdominal, va a presentar también flatulencia. Entonces, todo esto me puede generar esas manifestaciones. Entonces, algo característico es que ese paciente va a tener fatiga. ¿Por qué? Porque tiene una mala absorción de vitaminas, ¿no? Carbohidratos. Las uniones estrechas de los epitelios intestinales pueden alterarse y pueden condicionar un aumento en la permeabilidad y una alteración de la supervivencia de las células epiteliales. Pueden desarrollarse deficiencias consecuentes en las enzimas del borde del cepillo epitelial del intestino delgado, incluidas las disacáridas como la lactasa. Entonces, estos pacientes, un paciente te puede llegar con diarrea y decirte, doctora, mire, yo cuando era joven tomaba leche sin ningún problema y ahora soy intolerante a la leche. Cada vez que tomo leche, soy intolerante. No tengo que tomar leche sin lactosa. Entonces, es algo patognomónico también en este tipo de pacientes porque su patogenicidad sí se sabe que condiciona una mala absorción, bien sea tanto en la giardiasis aguda o crónica. Entonces, acá nos dice en esta diapositiva, es probable que estas deficiencias de enzimas epiteliales locales contribuyan a síntomas como la malabsorción que se observa en la giardiasis aguda y crónica, que tarden en recuperarse incluso con un tratamiento eficaz de la infección. Entonces, es por ello de que podemos prevenirla, ¿no? Porque cuando ya genera sus complicaciones, ya es algo como que es difícil de tratar. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, debemos saber que existe en la siguiente, hay un grupo de pacientes que van a ser asintomáticos. Y estos pacientes pueden tener quistes, ¿verdad? Son asintomáticos, pero son portadores, o sea, que ellos la diseminación de estos quistes en pacientes asintomáticos puede durar 6 meses o hasta más. La giardia se ha observado con mayor frecuencia en las heces de individuos que son asintomáticos que en aquellos que desarrollan la enfermedad como tal, siendo la principal manifestación clínica la diarrea. En la siguiente, por favor, los síntomas se desarrollan después de un periodo de incubación de 7 a 14 días y cuando se presentan pueden durar de 1 hasta 4 semanas. Entonces, es importante definir con ese paciente cuando les llegue con diarrea, como siempre les digo, que ustedes hagan una evaluación física de su paciente y qué criterios cumplen de deshidratación. Tiene una deshidratación leve, moderada, severa, es un paciente que puedo manejar de manera ambulatoria, mientras que sean sus resultados del examen de ese, o es un paciente que está en muy malas condiciones, deshidratado, una deshidratación moderada a severa y puede requerir una hospitalización porque el paciente está vomitando, nauseoso,
con la diarrea que está activa. Entonces, eso ustedes tienen que determinar. En la siguiente, por favor, dentro de los síntomas agudos principales está la diarrea en un 90%, pero en estos pacientes algo característico es que las heces son malolientes, hay la presencia de esteatorrea, o sea, sus heces van a flotar allí en el agua, en un 75% el paciente te refiere flatulencia, puede haber náusea, te puede referir incluso pérdida de peso, pueden haber lesiones dérmicas como urticaria, no es muy frecuente fiebre, y en algunos casos pueden tener periodos de estreñimiento. Entonces son aquellos pacientes en los cuales ustedes tienen que sospechar y solicitarles examen seriado de heces, ¿verdad? Dentro de los síntomas crónicos, en la siguiente por favor, importante la pérdida profunda de peso, incluso de un 10 a un 20% del peso corporal. Entonces, es importante que ustedes sospechen en un paciente que tiene estas manifestaciones de diarrea, con periodos de estreñimiento, pérdida de peso, y fatiga crónica, ¿verdad? Flatulencia, solicitarle un examen de ese seriado. Y en los niños, que haya retardo en el crecimiento. Cuando ustedes, en la siguiente, por favor, cuando le soliciten un hemograma, eso ya lo van a hacer en el hospital, porque en el centro de salud no hay para hacer hemograma, no hay leucocitosis, no hay eosinofilia. Incluso en las muestras de heces también suele estar ausente los leucocitos. La excreción de grasa fecal y otras pruebas de laboratorio de mala absorción, ahí sí va a estar positivo, ¿no? Van a resultar anormales. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Clínica, muchachos, siempre todos los pacientes nosotros hacemos énfasis que ustedes hagan una correcta anamnesis, un examen físico, y dentro de esos signos y síntomas principales que el paciente les va a referir, cuando ustedes lo interroguen, van a ser heces que van a ser malolientes, grasosas, el paciente te va a referir flatulencia, calambre abdominal o dolor abdominal, pérdida de peso, ¿no? Entonces eso ustedes lo tienen que tener presente. En la siguiente, por favor, en los pacientes con giardiasis crónica se debe sospechar en aquellos, por ejemplo, en los niños que tengan retraso en el crecimiento, que tengan una pérdida de peso de más del 10 al 20%, que tengan la presencia de heces blandas con esteatorrea, calambres abdominales y flatulencia, y por ejemplo, los pacientes que te dicen que tienen intolerancia a la lactosa y que nunca, al principio no tenían intolerancia y ahora están presentando intolerancia a la lactosa. Bien, entonces en el enfoque diagnóstico, en la siguiente por favor, se debe realizar a través de la microscopía en heces o mediante el envío de una PCR. Como les dije, ustedes van a tener el acceso a una microscopía en heces y se debe solicitar seriada. En la siguiente por favor, acá ustedes van a observar los quistes de Giardia, que miden aproximadamente entre 8 y 19 micras, ¿verdad? Un promedio entre 10 y 14, ahí vemos la imagen, cómo es la forma del quiste, ¿verdad? Redondita, y en el caso del trofozoito, es una forma piriforme, ¿no? Flagelada. Bien, en la siguiente tenemos microscopía de heces. Los quistes de Giardia tienen una forma ovalada de 8 a 12 micras, contienen 4 núcleos y los trofozoitos contienen 2 núcleos y son flagelados. Y tienen un disco adhesivo, que es el que le permite unirse al enterocito. Bien, en la siguiente, por favor, la microscopía de heces lo van a utilizar ustedes para hacer diagnóstico de Giardia, ¿verdad? Es específica. En la siguiente, por favor. Aquí, bueno, aquí en esta les explican cómo es el procesamiento, ¿no? En el laboratorio de esas muestras de heces. Y dice imagen 2 en la siguiente. En la imagen 2 vemos cómo es la forma de trofozoito. Una microscopía de alta potencia pueden revelar ese trofozoito que tiene forma de piriforme, binucleado y flagelado. Y en esta imagen 3 dice un quiste de Giardia intestinales en monte húmedo teñido con yodo. Ahí ustedes pueden ver la tinción de yodo. Entonces, es importante tener presente que después del tratamiento, el desprendimiento del trofozoito y el quiste en las heces puede persistir hasta 3 y 6 meses respectivamente, sin tener ninguna manifestación clínica. Entonces, en un estudio, en la siguiente, por favor, en un estudio entre 100 pacientes con diarrea crónica, todos los pacientes fueron evaluados por microscopía de heces y PCR anidada,
y a 30 pacientes se les realizó endoscopia digestiva alta y una biopsia duodenal. Entre estos pacientes, el 48% tenía evidencia de infección por Giardia, la microscopía de ese detectó el 65% y la PCR de ese detectó un 27% y la PCR de la biopsia duodenal detectó un 8% adicional de los casos. Dentro de las complicaciones, ya les dije, ¿verdad? Hay retraso en el crecimiento en los niños, puede haber fenómenos de hipersensibilidad, un síndrome de intestino irritable, fatiga crónica y complicaciones biliares. El tratamiento, la siguiente por favor, vamos a tener el tinidazol 2 gramos, dosis única, o la nitazoxanida 500 miligramos 2 veces al día durante 3 días. O el metronidazol 250 miligramos 3 veces al día por 5 a 7 días, o 500 miligramos 2 veces al día. ¿Bien? Principalmente. Bueno, el tinidazol en la siguiente cuenta con aprobación de la FDA. Se debe evitar el consumo de alcohol cuando el paciente se le indica metronidazol, y en las mujeres lactantes se puede utilizar y se le puede indicar y se le dice que debe suspender la lactancia durante 12 a 24 horas. En aquellos pacientes refractarios se utiliza el metronidazol 750 miligramos 3 veces al día por 21 días. Bien. Ok, entonces continuamos con la tricomoniasis, chicos. La tricomoniasis es una infección geniturinaria. Entonces, en esto, miren, fíjense, es un protozoo que va a dar sintomatología urinaria. La paciente te va a referir, o el paciente te va a referir disuria. Entonces, también debemos sospechar de la tricomona. A veces mandamos tratamiento, el paciente persiste con la sintomatología, hacemos urocultivo, hacemos todo, y resulta ser que es un protozoo. Entonces, es una ITS no viral común en todo el mundo. Quienes se ven más afectadas van a ser las mujeres. Y la tricomoniasis es una de las 3 causas de infecciones más comunes en molestias vaginales, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, junto a la vaginosis bacteriana y la vulvovaginitis por cándida. Y también es una causa de uretritis no gonocócica en los hombres. Este tipo de infección suele ser asintomática. Entonces, la microbiología y transmisión es un protozoo flagelado que va a infectar principalmente el epitelio escamoso en el tracto urogenital, vagina, uretra y glándulas parauretrales, y otros sitios menos comunes son cuello uterino, vejiga, glándulas de Bartolino y próstata. El ser humano es el único huésped natural. Este parásito, ahí ustedes lo ven en esa fotito, es microscopía electrónica, vemos cómo es el protozoo, es un parásito, es un organismo en forma de pera también, o puede ser también redondo, con 4 flagelos anteriores y una membrana ondulante que le va a permitir la motilidad característica y le va a permitir su adherencia también a ese epitelio, ¿verdad? Sin embargo, los estudios in vitro sugieren que tienen un periodo de incubación de 4 a 28 días en aproximadamente el 50% de los pacientes. La coexistencia de tricomona con vaginosis bacteriana es común y se ha reportado tasas de coinfección entre el 20, el 60 y el 80%. En la siguiente. La prevalencia. Vamos a hablar sobre que es también una enfermedad que se estima en el 2020 se produjeron más de 156 millones de nuevas infecciones. Y las estimaciones de prevalencia varían según la población estudiada, según la edad y los factores de riesgo. ¿Ok? La siguiente, por favor. La distribución por edad de estas infecciones por tricomoniasis en las mujeres parece diferir de otras infecciones de transmisión sexual. Y en un estudio de PCR de muestras cervicovaginales obtenidas durante exámenes ginecológicos, la tasa máxima fue entre mujeres de 47 a 53 años, en comparación con aquellas que tenían un grupo etario entre 14 y 20 años, que más que todo fue asociada a Clamidia trachomatis. Las infecciones por tricomona vaginalis tuvieron una distribución bimodal, con picos de infección en mujeres de 21 a 22 años, de 48 a 51 años. Y en el hombre también los estudios que utilizan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos en riesgo de ITS han informado tasas de prevalencia de tricomona vaginalis, en un 4 a 10%.
en Estados Unidos. La prevalencia en los hombres aumenta con el aumento de la edad. Y cuando se estudian las parejas sexuales masculinas de las mujeres con infección confirmada por tricomonas vaginales, se puede identificar que la tricomona vaginal es hasta en un 70%, aunque la aportación de los hombres también puede ser autolimitada. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos una infección aguda, que básicamente va a ser, esto es importante que ustedes tengan presente, la secreción vaginal va a ser purulenta, fétida, delgada, la paciente te puede referir a ardor, prurito, disuria, también puede referirte dispareunia, ¿verdad? Hay dolor abdominal, entonces eso tienen que preguntarlo, ¿verdad? Si ese paciente tiene relaciones con su pareja, tiene alguna molestia, dolor, eso es algo característico en este tipo de patología, ¿verdad? Sin embargo, los síntomas típicos pueden ocurrir solo en un 11 a 17% de las personas con infección confirmada. Y estos síntomas, ¿verdad? Esa secreción vaginal purulenta fétida puede empeorar durante la menstruación. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres y puede producirse un sangrado también postcoital. Entonces, si tienen estas características, muchachos, cuando venga un paciente con esto, una paciente mujer que tenga estas características de la secreción vaginal, ustedes pueden sospechar de que se trate de una tricomona. Bien, dentro de los hallazgos del examen físico, en la siguiente. La siguiente, por favor. Ya, dentro de la, ya un ratito, muchachos, que me perdí aquí en las diapositivas. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, cuando ustedes hagan la evaluación clínica del paciente, de los hallazgos del examen físico, van a observar, ahí les puse la fotito, hemorragias puntuales, ¿verdad? Que pueden ser visibles en la mucosa vaginal o en el cuello uterino, muy característico que es un cuello uterino de fresa o colpitis macularis. Entonces ustedes ven esos puntitos parece como una fresita, ¿verdad? Unos puntitos más rojitos y su base un poquito más clarita. Eso es muy característico de sospechar. Entonces hay eritema en la vulva y la mucosa vaginal, hay presencia de una secreción vaginal verde amarillenta, espumosa, es característico que sea espumosa y maloliente en un 10 al 30% de las mujeres que son sintomáticas. En las pacientes no embarazadas, a la siguiente por favor, la infección por tricomona vaginalis no tratada puede provocar uretritis o cistitis, puede condicionar a celulitis o absceso del manguito después de la histerectomía, puede condicionar enfermedad inflamatoria pélvica y puede condicionar incluso a infertilidad. En la siguiente, por favor, aquellos pacientes con VIH pueden tener mayor predisposición o susceptibilidad, ¿verdad? Mayor riesgo, o sea, esta enfermedad, o sea, la tricomoniasis, se ha asociado con un mayor riesgo de que estas personas puedan tener susceptibilidad al VIH. Y también adquisición de otras infecciones de transmisión sexual, como clamidia, gonorrea, VPH. También está, en la siguiente por favor, puede estar asociada a ANM cervical. Y en la siguiente, por favor, en las personas embarazadas, durante el embarazo, pues, la infección por tricomona vaginales puede condicionar efectos adversos como ruptura prematura de las membranas, un parto prematuro, parto de un bebé de bajo peso al nacer incluso. Y en el hombre, la presentación clínica es uretritis, secreción uretral clara o mucopurulenta o disuria. También puede haber prurito leve, una sensación de ardor en el pene después de la actividad sexual. En el hombre puede persistir durante meses si no se trata. La tricomona vaginalis también se ha asociado a prostatitis, a epididimitis, a disminución de la motilidad de los espermatozoides, incluso hasta infertilidad y posiblemente a ANM de próstata. La evaluación diagnóstica, en la siguiente, dentro de las pruebas preferidas tenemos la amplificación de ácidos nucleicos en la secreción vaginal o uretral, pero acá más que todo hacen pruebas o sea, en el medio público, ¿verdad? Pruebas de pH vaginal y microscopía, con eso se ayuda, más la clínica del paciente,
orienta al diagnóstico, ¿no? Pero también tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, que eso ya sería una prueba particular. El enfoque se basa en la disponibilidad de las pruebas y la capacitación del centro de salud que lo tenga disponible, ¿no? Bien, en la siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, la siguiente, porfa. El pH y la microscopía de la secreción vaginal nos va a dar la oportunidad de tener resultados durante la visita en el consultorio y es más accesible. Bien, es menos precisa, pero es la que tenemos más accesible. A diferencia de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, la microscopía tiene una sensibilidad reportada de un 20 a un 68%. La siguiente, porfa. Entonces tenemos que la presencia de tricomonas móviles en la montura húmeda va a ser diagnóstico de infección, pero va a identificar un 60-70% de los casos confirmados en cultivo. El movimiento es espasmódico, giratorio, los organismos permanecen móviles solo durante 10 a 20 minutos después de la recolección de la muestra. Y esta muestra debe evaluarse poco después de obtener de una vez porque su sensibilidad va a disminuir con el tiempo. Entonces tiene que evaluarse inmediatamente a la microscopía. Bien, entonces hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? Bien. Continuamos con toxoplasmosis. Toxoplasmosis es un parásito que es microscópico, tiene forma de arco, fue descrito en 1909 en un pequeño roedor africano, de allí su nombre, ¿verdad? Y su apellido. Entonces, epidemiológicamente tiene una distribución mundial, es un protozoo intracelular. Las personas que son inmunocompetentes suelen ser asintomáticas y en algunos individuos inmunocompetentes puede presentarse la infección sistémica aguda o como una enfermedad ocular, uveitis posterior. La siguiente, Camila, por favor. En la número 116. Ajá. Entonces, después de la infección inicial, incluso si es asintomática, la infección puede ser latente y va a persistir durante toda la vida del huésped. Las personas inmunodeprimidas pueden tener reactivación de la infección latente. Existen 3 genotipos, tipo 1, 2 y 3, y también tenemos genotipos que son atípicos. Epidemiológicamente, en la siguiente, por favor, está presente en Europa, está presente mayormente el genotipo 2, entre un 80 y 90%, y en América del Sur y Central está el genotipo, hay una mezcla del genotipo 1 y 2. Dice donde más prevalente en América del Norte. Su prevalencia va a variar ampliamente según el área geográfica. El 11% de las personas de 6 a 49 años son seropositivas, mientras que la cero prevalencia es tan alta como el 78% en algunas áreas de Brasil. En Estados Unidos la prevalencia es mayor en las personas negras no hispanas en comparación con las personas blancas no hispanas y en las personas nacidas fuera de los Estados Unidos. Su transmisión de los felinos son los únicos animales en los que el Toxoplasma gondii puede completar su ciclo reproductivo. Tras la ingestión por el felino de cualquiera de las formas de Toxoplasma gondii, el parásito va a infectar la célula epitelial intestinal y se va a reproducir. A continuación, el felino va a excretar esos ooquistes infecciosos en las heces y a través de esos alimentos contaminados o esas carnes crudas, es que el huésped intermediario, que es el hombre, va a contaminarse. Entonces, cuando los no felinos como mamíferos y aves, incluidos los humanos, ingieren esos ooquistes del Toxoplasma gondii, los microorganismos van a invadir el epitelio intestinal y se van a diseminar por todo el cuerpo. Luego se van a enquistar en cualquier tipo de célula nucleada y van a permanecer latentes dentro de los tejidos durante toda la vida del huésped. Entonces aquí observamos en esta imagencita de su ciclo de vida que el hombre es un intermediario y que en los felinos, ¿verdad?, infectados son los donde se va a producir, va a cumplir su ciclo reproductivo
y a través de la eliminación de esos quistes que van a ser consumidos en esos alimentos crudos o en esas aguas contaminadas, el hombre va a condicionar a que pueda desarrollar las manifestaciones clínicas. Dentro de las complicaciones tenemos las oculares, cerebrales, auditivas, conductuales, y es una enfermedad que puede transmitirla, si una mujer embarazada adquiere se contamina, ¿verdad?, con este ooquiste, puede transmitirla al hijo, ¿verdad? Y puede condicionar a tener complicaciones como aborto, hidrocefalia, microcefalia, convulsiones, ceguera y sordera. Entonces, es importante la prevención de esta enfermedad. Entonces, la forma de infectarnos es consumiendo esa agua o alimentos contaminados, verduras o carnes mal cocidas, y a esto se lo conoce como una infección adquirida, pero también puede transmitirse de forma congénita cuando una mujer embarazada se infecta y transmite taquizoitos a través de la placenta. Existen 4 formas de adquirirla: a través de la ingestión de ooquistes infecciosos del medio ambiente, a través de la ingestión de quistes tisulares de esa carne de un animal infectado, a través de la transmisión vertical de una madre infectada a su feto, o a través de la transmisión de un trasplante de órgano de un donante infectado. La ingestión de carne poco cocida va a ser responsable de la mayoría de los casos de toxoplasmosis, principalmente en Asia, Europa y Estados Unidos, acá también. Además, trabajar con carnes o tener animalitos como gatitos se asoció con un mayor riesgo de infección. Comer carne de venado poco cocida también es una posible fuente en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones clínicas, muchachos? Existen pacientes que son inmunocompetentes que pueden ser totalmente asintomáticos, pero hay otros que pueden desarrollar la enfermedad. En esos pacientes pueden presentar, por ejemplo, mire, en aquellos pacientes que tienen una infección sistémica aguda, que generalmente se va a desarrollar en un tiempo de 5 a 23 días después de la exposición al organismo, por lo general están asociados a infecciones por genotipos atípicos, que son más virulentos. Y la mayoría de estos pacientes inmunocompetentes que desarrollan síntomas tienen un curso benigno autolimitado que suele durar de unas a pocas semanas a meses. Pero en otros pacientes pueden desarrollar una enfermedad un poco más complicada. Dentro de los síntomas generales tenemos fiebre, escalofríos, sudores. Sin embargo, estos síntomas pueden ser leves y episodios febriles pueden durar de 2 a 3 días. También puede el paciente referirte que presenta cefalea, mialgia, faringitis. Al examen físico conseguimos hepatoesplenomegalia. El paciente puede tener una erupción maculopapular difusa no pruriginosa. Entonces, fíjense que estos son síntomas no muy característicos, o sea, esto puede presentarse en cualquier enfermedad. ¿Qué es lo importante? Es que ustedes tienen que saber esa epidemiología, de dónde viene el paciente, si tiene aguas limpias, si come carnes crudas, todo eso es importante para nosotros llegar a sospechar de esto. Pero algo característico en el examen físico va a ser la presencia de adenopatía cervical bilateral simétrica y que no va a ser dolorosa. Aproximadamente del 20 al 30% va a desarrollar una linfadenopatía generalizada y los ganglios linfáticos suelen tener un tamaño inferior a 3 centímetros y no fluctúan. A diferencia de la fiebre, que dura poco tiempo, la linfadenopatía puede persistir durante semanas. Entonces, esto es algo bien característico, que hay presencia de una linfadenopatía cervical que va a ser bilateral simétrica y no va a ser dolorosa. Dentro de las manifestaciones poco frecuentes tenemos que los pacientes inmunocompetentes pueden presentar una enfermedad grave como neumonitis, pueden presentar síndrome de dificultad respiratoria, miocarditis, pericarditis, poliomielitis, hepatitis, uveitis posterior o encefalitis. Entonces, ¿qué vemos muy frecuente en aquellos pacientes inmunosuprimidos como los pacientes VIH que pueden desarrollar una encefalitis por toxoplasma? Se espera un curso clínico más grave en pacientes infectados con cepas atípicas, especialmente los que se encuentran en América del Sur y probablemente en África. Dentro de los hallazgos de laboratorio, estos van a ser inespecíficos, ¿verdad? En los pacientes con toxoplasma. O sea, un hemograma no te va a decir, tú tienes que solicitar una serología de inmunoglobulina MG para saber si estamos frente a un paciente con toxoplasmosis. Entonces, dentro del hemograma que pueden conseguir una linfocitosis leve, con o sin células atípicas, y si hay presencia de linfocitos atípicos, estos representan menos de un 10% de ese conteo general.
Las transaminasas hepáticas pueden estar ligeramente elevadas y puede haber aumento moderado de la proteína C reactiva. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la serología. Entonces, aquí es lo importante, muchachos. Los anticuerpos de inmunoglobulina M suelen aparecer una semana después de la aparición de los síntomas y siguen aumentando. Los anticuerpos de IgG se van a reportar positivos 2 semanas después de la infección primaria y alcanzan su punto máximo en 8 semanas y por lo general persisten por toda la vida. La mayoría de los pacientes, el diagnóstico se elimina si el paciente no tiene evidencia de anticuerpos IgM o IgG. Sin embargo, para aquellos que se presentan dentro de una semana del inicio de los síntomas, se debe realizar una prueba repetida. Entonces, si ustedes obtienen que el paciente tiene IgM detectado sin la presencia del IgG, o sea, sale negativo, es probable, o sea, la toxoplasmosis recién está adquirida. Sin embargo, si ustedes tienen un IgG positivo obtenido aproximadamente 2 semanas después para confirmar el diagnóstico, ya ustedes saben que es un paciente que desarrolló la enfermedad, tiene toxoplasmosis, ¿no? La reacción de anticuerpos IgM generalmente se considera un falso positivo si los anticuerpos IgM persisten sin que tengamos el desarrollo de un IgG después de las 3 semanas que sea positivo. Entonces, es lo que nos va a confirmar el diagnóstico, la presencia de IgG. Entonces, IgM, IgG. IgM positiva, una toxoplasmosis recién adquirida. Después de las 2-3 semanas, ya la IgG debe hacerse positiva para confirmar como tal la toxoplasmosis. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa puede detectar el ADN del parásito en muestras como sangre, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, líquido de lavado broncoalveolar. Y también los parásitos se pueden detectar con amplificación de ADN por PCR en muestras de ganglios linfáticos. El tratamiento de la toxoplasmosis aguda suele ser autolimitada y la mayoría de los adultos inmunocompetentes no embarazadas no van a requerir un tratamiento. Sin embargo, aquellos pacientes, en algunos pacientes pueden presentar una enfermedad más grave, particularmente en áreas donde existe alto riesgo de infección con genotipos más virulentos y atípicos. Principalmente estos pacientes que se complican son aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. Se sugiere tratamiento para aquellos con síntomas graves o prolongados y aquellos con evidencia de neumonitis, miocarditis, meningoencefalitis, uveitis posterior o polimiositis. ¿Cuál va a ser ese régimen terapéutico? El régimen va a ser aquellos pacientes que desarrollan toxoplasmosis aguda y generalmente se va a administrar uno de los siguientes regímenes orales durante 2 a 4 semanas. La pirimetamina más la sulfadiazina más la leucovorina o pirimetamina más clindamicina más leucovorina. Si no se dispone de la pirimetamina, se puede administrar trimetoprim sulfamethoxazol, una dosis de 5 miligramos de trimetoprim y de 25 miligramos por kilo de peso de sulfamethoxazol. Bien sea administrado si es un paciente que requiere hospitalización endovenoso o vía oral durante 2 a 4 semanas. En aquellos pacientes que sean alérgicos a las sulfas, tenemos como alternativa la atovaquona, una dosis de 750 miligramos cada 6 horas, y tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, con estos pacientes, de ver cualquier reacción adversa. Y dentro de los regímenes alternativos, que incluyen un curso de 2 a 4 semanas, tenemos la pirimetamina más la atovaquona más la leucovorina, o la pirimetamina más la citromicina más la leucovorina. Es importante hacer el monitoreo de los efectos adversos, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos que tener, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener su terapia prolongada, es importante hacer su control de hemograma completo y un perfil metabólico después de las 2 semanas. Bien, continuando, vamos con el Balantidium coli. El Balantidium coli es un protozoo, es el más grande, es el único parásito ciliado que va a infectar a los humanos. Ahí vemos la fotito del Balantidium coli. Pertenece al reino Shormista, la especie, vamos a hablar sobre Balantidium, del género Balantidium, familia Balantidiae, especie de Balantidium coli. La balantidiasis humana va a ocurrir en todo el mundo y es prevalente en regiones tropicales y subtropicales. Generalmente se encuentra entre los mamíferos domésticos y silvestres.
los cerdos en climas más cálidos y los monos en los trópicos. Es más común en criadores de cerdos y en las regiones de crías de cerdos. La contaminación fecal animal del agua de los alimentos consumidos por los seres humanos va a ser el principal medio de adquisición de la infección por parte de los seres humanos. Y la transmisión entre humanos puede ocurrir a través de la vía fecal oral. ¿Qué otros reservorios pueden haber? Camellos, ganado, burro, ovejas, cabras y roedores. Y la principal forma de transmisión va a ser fecal oral, ¿verdad? A través de este protozoo va a tener su multiplicación y principalmente va a ser a través de la ingestión de quistes. Esos quistes se van a desenquistar en el intestino delgado, van a liberar los trofosooitos, estos van a colonizar el intestino grueso, que va a ser la forma patógena, y se van a replicar por fisión binaria. En la siguiente, los trofosooitos se van a enquistar para producir quistes infecciosos y algunos van a invadir la pared del colon y se van a multiplicar y van a regresar al lumen y se van a desintegrar. Entonces esos quistes maduros se van a eliminar en las heces y pueden permanecer viables hasta 2 semanas en el medio ambiente, siendo esta la forma principal en la etapa infecciosa y el trofosooito es la patógena. Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? El paciente puede presentar diarrea, vómitos, náuseas, pérdida de peso. Las heces pueden ser acuosas o disentéricas. Y la enfermedad fulminante por este protozoo es poco frecuente. Se asocia con mayor frecuencia con disentería fulminante, con o sin perforación intestinal. Entonces, dentro de las complicaciones, así como la amiba, muchachos, está el Balantidium, también puede condicionar una disentería fulminante y también puede condicionar un abdomen agudo quirúrgico porque puede condicionar la perforación intestinal múltiple, comprometiendo la vida del paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas también tenemos las úlceras colónicas que van a ser similares a las encontradas en la disentería meviana con invasión profunda de la submucosa con microorganismos. Las microperforaciones con sepsis resultantes pueden ser una complicación potencialmente mortal y la infección crónica es relativamente poco común, consiste en episodios intermitentes de dolor abdominal y diarrea. La enfermedad intestinal es poco frecuente. Dentro de ellas tenemos a nivel de, dice, los estudios han descrito diseminación a nivel de la cavidad peritoneal, apéndice, estrato genitourinario, pulmón, hueso. También se ha descrito queratitis y se ha reportado casos de infecciones del tracto urinario, a menudo asintomáticas, sin enfermedad colónica asintomática asociada, a menudo a pacientes que están inmunosuprimidos. Para hacer el diagnóstico lo vamos a establecer mediante la detención de los trofosooitos y trofosooitos o quistes en exámenes de heces, ¿verdad? O raspados de mucosa obtenidos en colonoscopía o sigmoidoscopía. El trofosooito tiene un tamaño aproximado de 40 a 200 micras, se observa con mayor frecuencia en el contexto de la diarrea y los quistes se observan con mayor frecuencia en pacientes con heces de consistencia normal. El tratamiento básicamente va a ser con tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, y como alternativa tenemos el metronidazol, una dosis de 750 miligramos cada 8 horas por 5 días. Dentro de las alternativas tenemos el tinidazol, 2 gramos STAT o 2 gramos durante 3 días en los casos de los pacientes que se haya hecho la confirmación de que por colonoscopía de ulceración colónica. Y dentro de otra alternativa tenemos la paramomicina, 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Se justifica un examen de heces de seguimiento si los síntomas persisten. Entonces, muchachos, tengan presente que el Balantidium coli también se puede complicar con un abdomen agudo quirúrgico. Puede condicionar la perforación intestinal y puede comprometer la vida del paciente y este paciente va a requerir un manejo hospitalario quirúrgico. Es importante que ustedes siempre hagan una correcta historia clínica, un examen físico exhaustivo para ver. El paciente llegó con diarrea, dolor abdominal, no le vayan a dar una receta, metronidazol, a todo el mundo metronidazol. No, muchachos. Porque este paciente puede complicarse así como el paciente con amibiasis. Puede tener un abdomen agudo quirúrgico que requiere una atención hospitalaria de inmediata, ¿ok?
incluso puede condicionar, este paciente puede presentar hemorragia y shock. Bueno, espero que, sé que el tema es largo, traté de resumírselo porque cada tema es bastante extenso, pero lo puntual en cada diapositiva, y que ustedes se lleven como recomendación para la comunidad donde van a trabajar, es que establecer esas medidas higiénicas es importante, muchachos. Por eso ahí se las coloqué, para que lo tengan presente. Es importante el uso de agua que sea purificada, hervida, clorada, tener una higiene adecuada en la preparación de los alimentos, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y en la manipulación de los alimentos, y eliminar correctamente la basura y las heces. Si tienen alguna duda o pregunta. Camila, ayúdame porfa a la asistencia. Sí, doctora, no se preocupe. El mismo sistema me envía la asistencia.